Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis político electoral con autoridades en la materia, con auténticos expertos en el análisis político electoral. Quiero agradecer la presencia esta semana de un gran amigo de Contrastando las Noticias, un experto en materia electoral. Sí, estoy hablando del exconsejero del Instituto Nacional Electoral y presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio Nacional de Abogados, Foro México. Estoy hablando del doctor Marco Antonio Baños. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. Hola Julio, buenos días. Un saludo afectuoso para el auditorio. Gracias, gracias. Pues la verdad es que muy contentos porque, bueno, no sé si llamarle esperanza, no sé si llamarle un acuerdo binacional, no sé si llamarle un verdadero combate al narcotráfico, pero esta semana la iniciamos pues en primera instancia con la implementación ya formalmente de esta reforma muy polémica al Poder Judicial. Pues ya tomaron protesta en el Senado de la República después de la resolución emitida por el Tribunal Electoral, pues los nuevos miembros del Poder Judicial, empezando por los ministros de la Corte. ¿Qué opinión te merece esta ceremonia simbólica con, pues no sé, algunas ceremonias incluso de corte religioso y después la celebración en un restaurante de alto nivel? ¿Te parece un acto de congruencia? ¿Te parece un acto republicano? ¿Un acto que vaya de acuerdo a la pobreza franciscana o a la austeridad republicana, Marco? Bueno, mira, empiezo por señalar que finalmente con la llegada del 1 de septiembre y la instalación de este poder judicial, que en rigor básicamente es del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Claro, eh, todavía hasta el hay 15, ¿no? algunas situaciones ahí que están pendientes, pero es un hecho concreto que se implementó una reforma constitucional, una reforma legal que modificó la forma de integración del Poder Judicial y que lamentablemente desapareció la línea divisoria que hay o que había entre los poderes públicos. Se ve muy cuesta arriba que se pueda recuperar un principio efectivo de la división de poderes, donde cada uno de estos pudiera tener un esquema de frenos, de equilibrios, de contrapesos frente a los demás. Claro. Hay un poder presidencial verdaderamente impresionante, un poder político hiperconcentrado en la presidenta de la República o, dicho de otra manera, quizá más que en la presidenta de la República, en el grupo mayoritario que es el de Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista de México. Esta concentración excesiva del poder fue lo que nos llevó finalmente a que la reforma constitucional en materia del Poder Judicial prosperara, a que se emitieran las legislaciones y que se hiciera una elección realmente en un concepto antiguo de lo que son las elecciones, que son básicamente la formalización de decisiones que ya se habían tomado. Ya se había Claro. decidido que el Poder Judicial tenía que ser de esa manera y luego vino durante la implementación, particularmente en los días previos a la jornada electoral, y en la jornada la implementación de esta famosa figura de los acordeones, que llevó a que estas figuras de la Corte, del Tribunal de Disciplina Judicial y la mayoría de las juezas y jueces, pues fuesen las personas que finalmente están asumiendo las responsabilidades en los cargos públicos. Este es un tema, lo hemos dicho Julio, muy preocupante, lo vimos en los días previos a la instalación de la Corte y ahora lo vimos también en la instalación formal que tuvo este órgano del Poder Judicial, pero más allá de las pretensiones ideológicas, de las pretensiones retóricas que tenga el presidente de la propia Corte de significar una figura inclusiva, una figura que acerque a las comunidades indígenas hacia la estructura del Poder Judicial,
pues el hecho concreto es que es una violación flagrante al Estado laico mexicano que está previsto en la Constitución, porque al final de cuentas una ceremonia de tipo religioso como la que vimos, con señalamientos específicos a las deidades que me parecen muy respetables, lo quiero decir con toda claridad, pero que en la concepción de lo que es el poder público mexicano, de lo que es la división entre la iglesia y el Estado, pues me parece que hay una contrariedad a la figura del Estado laico. Esto ha sido comentado por muchos especialistas en estos temas durante estos días, pero me parece que esto se dio de primera vez. Luego, me parece que también es un evento muy armado, no es un evento espontáneo de los grupos indígenas, ni tampoco es un evento donde solamente Hugo Aguilar haya tenido la participación en la organización, sino me parece que es un evento típicamente morenista, es un evento que fue organizado por el poder, pues para darle esa connotación, esa legitimidad de la investidura por los pueblos indígenas. Ni siquiera había la preparación del protocolo correspondiente, muy al estilo morenista, hay que decirlo. Recordarás que en el caso de uno de los, pues sí, personajes que hablaron durante este evento, pues no se sabía los nombres de todos los ministros y de las ministras. Ahora, me parece que lo que denota también la instalación del Poder Judicial a través de la Corte y del Tribunal de Disciplina Judicial, pues indica con toda claridad que hay un enorme desorden, hay una enorme desorganización. El órgano administrativo que también se instaló, que este no es elección popular, sino por designación mayoritaria de la Presidenta de la República y de la Corte, de la nueva corte, pues no ha hecho las ascripciones de los jueces. Le corresponde decirle, vamos a decirlo de otra manera para ser más claros, pero cada uno de los jueces que ganó, de las juezas que ganó, necesita una plaza, necesita un espacio, una oficina, un juzgado en el cual debe trabajar y no le han dicho en cuál. Todavía el día de ayer hubo muchas entrevistas a jueces, juezas, pues que están esperando a que el órgano de administración les diga, oye, usted debe estar en el juzgado número 1 de Tlanepantla, usted debe estar en el juzgado número 2 de Guanajuato, no, no le han dicho todavía a estas personas cómo deben estar adscritas y en consecuencia pues está todavía un tremendo desorden en la implementación con todo el retraso que esto va a traer para el desahogo de los juicios que estaban pendientes, porque pues al no tener una oficina, un espacio, un juzgado en el cual trabajar, pues no sabes qué asuntos te corresponden y a cuáles les tienes que dar seguimiento y cuáles son los que te van a canalizar desde cero para que los desahogues. Entonces hay esta situación, estimado Julio, que está ahí todavía en un poder judicial nuevo que pues lamentablemente no será la mejor forma de administrar justicia para el país y yo creo que vamos a irlo viendo de manera paulatina, pero esta imagen que teníamos antes de una república con un principio de división de poderes que viene desde Montesquieu, desde la Constitución francesa y demás episodios históricos que han alimentado el desarrollo constitucional de México, pues ya no la vas a ver, al menos no por un buen tiempo, con estas figuras que pues ahora tendrán que analizarse para ver cómo se van a compasar con las elecciones que siguen, porque 2027 pues estará plagado de este tipo de circunstancias. Y quizá también valga la pena comentar, Julio, que a los partidos de oposición les está pasando lo mismo. Ya viste lo que sucedió concretamente en Aguascalientes. Así es. Habíamos visto contigo en estos programas cómo también la oposición había impuesto un criterio absolutamente selectivo, partidario, gobiernista de la implementación de la reforma judicial con poderes, con comités de evaluación completamente afines al poder. Y vimos ayer cómo se impuso la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con una figura cercana a la presidenta, perdón, a la gobernadora. Vimos también una presidencia de este tribunal
de una persona que no fue la que sacó la mayor votación y que tiene pues sí, un esquema de parentesco con una ex candidata presidencial del Partido de Acción Nacional. Entonces, yo creo que muy lamentablemente la oposición ha jugado el papel en la reforma judicial, me refiero a la reforma judicial concretamente, ha jugado el papel de cuestionar lo que sucede en el ámbito federal y de hacer exactamente lo mismo en el ámbito de las entidades que gobiernan. Aguascalientes creo que es un caso, el más escandaloso para mí fue el de Durango, donde pues, vimos como una elección judicial de 49 cargos se tuvo con 49 candidaturas, es decir, ya estaban designados de manera previa y eso anula en el fondo el tema de la elección de personas juzgadoras. Es decir, ha sido una farsa tanto por la parte del oficialismo morenista que gobierna 24 estados y obviamente el ámbito federal, como por los partidos de la oposición que gobiernan muy pocas entidades federativas, el MC con Nuevo León y Jalisco, el PRI con Durango y Coahuila, y el PAN con Querétaro, con Aguascalientes, que evidentemente pues están teniendo estos tipos de problemas y obviamente pues creo que el Poder Judicial no tiene ese cariz de legitimidad, de origen que debería de tener por el voto popular como predicó la retórica oficialista de López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum. Y es terrible también, olvidaba este episodio, pero la propia presidenta de la República discutiendo con los medios de comunicación por el uso de los acordeones. La reacción de la presidenta en la mañanera de ayer cuando una periodista le cuestiona el tema Así es. del uso de los acordeones por la Secretaría del Bienestar, pues hay una molestia tremenda de la presidenta de la República con relación a ese tema. Pues ahora sí que el que nada debe, nada teme, entonces debería de abrirse las investigaciones y clarificarse el origen de esta política de los acordeones. Totalmente de acuerdo, sin lugar a dudas, estamos siendo testigos de una absoluta simulación, de un fraude electoral, de una imposición autoritaria para mantener el control absoluto de las instituciones, prácticamente pues disolver lo que conocimos como la auténtica división de poderes, que era el equilibrio constitucional que este país tenía para dar certeza, seguridad y confianza a un Estado de Derecho que tenía que funcionar, que tenía áreas de oportunidad, que tenía áreas que podrían ser mejorables, reformadas, que podrían incluso atender pues las legítimas demandas de las víctimas del delito o incluso de sectores vulnerables. Era legítima esa demanda y era incluso atendible reformarla. Lo que no es justificable es una reforma, pues yo digo como un acto más de venganza personal, como un acto más de estrategia gubernamental y sobre todo consolidando un proyecto que busque garantizar la permanencia electoral de este gobierno de la cuarta destrucción del país. ¿Qué opinión te merece lo que está pasando en el Senado de la República, Marco? Un capítulo preocupante, pues la Cámara Alta, senadores de la República, enfrascados, pues después de prácticamente algunos meses pues agresiones verbales, se llega a las agresiones físicas. Hoy se sigue pues dando noticia al respecto. Hoy se llevará a cabo una reconstrucción de los hechos por parte de la Fiscalía General de la República, que de manera muy atenta, de manera muy, yo diría, eficiente, están incluso desde el mismo día atendiendo a domicilio a las presuntas víctimas de este problema entre pues Gerardo Fernández Noroña, ex presidente de la mesa directiva, y bueno, Alejandro Moreno, líder del PRI. Y bueno, pues obviamente la negociación de cúpula llega a una nueva presidenta de la mesa directiva, Laura Etzel Castillo, hija del extinto ingeniero y político de prestigio de izquierda, don Eberto Castillo. Hoy llegan dos mujeres a ocupar y encabezar los trabajos legislativos en la antesala de una reforma constitucional en materia electoral. ¿Qué opinión te merece este escenario, Marco? Mira, desde la perspectiva del acceso de las mujeres a los cargos públicos, me parece muy saludable que esto haya ocurrido de esa manera. El hecho de que Laura Itzel, hija de un histórico de la izquierda mexicana, de un hombre que logró el respeto absolutamente de todos los grupos con independencia de sus características ideológicas, me parece que es muy importante que esté ahí. Es un gran simbolismo que después de la presidencia de Gerardo Fernández Noroña, pues la mayoría parlamentaria del morenismo pues haya optado por una figura como la de Laura Itzel Castillo, que además en las entrevistas que ha estado concediendo a los medios de comunicación
se ha notado mucho más ecuánime, se ha escuchado, pues digamos, centrada, proclive a hacer viable el debate, que es justamente de lo que se trata en el Parlamento. El Parlamento significa eso, significa debate, expresión libre de las ideas, de las propuestas, de los cuestionamientos que se tienen que hacer. Es la tribuna, es una de las dos tribunas nacionales relevantes donde todas las voces se tienen que escuchar y donde se tiene que plasmar la crítica sobre el ejercicio del poder y obviamente donde se tienen que construir las legislaciones con una visión inclusiva de todas las fuerzas que ahí están representadas. Entonces, yo en lo personal saludo que Laura Itzel esté, después de una figura tan controversial como la de Gerardo Fernández Noroña, esté haciéndose cargo de la presidencia de la Cámara, de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Eso me parece bien. Y también me parece, con todas las chicanadas que hicieron para el arranque del periodo de sesiones, pues me parece bien que la diputada Kenia López Rabadán del Partido de Acción Nacional sea quien se hace cargo de la presidencia de la Cámara de Diputados. Ahí me parece Claro. que Morena chicaneó, que este exceso que el poder concentrado que tienen les da, pues hayan hecho que sea un tipo de las características de Sergio Gutiérrez Luna el que haya recibido el informe, porque este fue el pretexto para diferir por 5 días, dijeron ellos, al final fueron 3, pero Tres. diferir la asunción de Kenia López Rabadán, pues, parece a mí ridículo de que lo hayan hecho de esa manera. Pues al final de cuentas, la secretaria de Gobernación única y exclusivamente iba a entregar el documento y ya. Luego Tan, vendrían tan. los posicionamientos naturales en la tribuna, pero pues hasta ahí, Claro. no más allá de eso. Pero sin embargo, hicieron que un tipo que está tremendamente cuestionado por sus viajes, por sus excesos, por lo que su esposa Dato Protegido pues ha hecho en contra de una ciudadana y sobre todo por el exhibicionismo de los nuevos ricos en este país, pues me parece a mí que fue absolutamente injustificado que hayan mantenido la presidencia de la Cámara de Diputados durante ese espacio de 3 días adicionales. Pero bueno, bienvenida a la presidencia de estas dos figuras. Kenia estaba muy emocionada en todas las conferencias iniciales que dio y habló de la necesidad de no cerrar el micrófono, pues vamos a ver cómo se conduce el nuevo debate. El tema de la disputa entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña, pues tiene muchas connotaciones. Primero, es imposible que durante tanto tiempo no haya reacciones de esa naturaleza. No las justifico, por supuesto, la violencia jamás será justificable en ningún escenario, pero yo creo que durante la misma sesión, Gerardo Fernández Noroña se la pasó insultando. Es un tipo que insulta, que ha hecho del insulto una forma de hacer política. Vimos muchos videos que recuerdan escenas vergonzosas de la actuación de Gerardo Fernández Noroña. Una de las más graves fue la comparecencia aquella del secretario del Trabajo, Javier Lozano, donde prácticamente lo agredió el propio Fernández Noroña y donde lo agredió verbalmente, incluso lo increpó en el lugar donde estaba sentado durante su comparecencia. Hemos visto empujones que él en otros momentos ha dado en el seno de la Cámara de Diputados y ahora pues les gritaba traidores a la patria a los de la oposición. Bueno, llega un Qué momento ironía. pues sí, porque al final de cuentas, traición a la patria es un delito, es una Sí, conducta que está tipificada en el Código Penal. claro. Entonces, cuando tú utilizas la expresión traidor a la patria, no estás hablando de una expresión para referirte a los adversarios políticos, estás usando una expresión para referirte a tus enemigos políticos. Ahí hay, en mi opinión, una diferencia muy importante. Claro. Entonces, pues, ¿qué esperaba? ¿Que lo trataran con un ramo de rosas o cómo quería él que fuera esta circunstancia? ¿No? Y yo creo que al final de cuentas, pues sí, el carácter oficioso de la PGR haciendo esto, pues no habla más que de una forma de administración de justicia absolutamente estatizada en favor de la mayoría.
No hay vuelta de hoja con ese tema, porque te aseguro que si el agredido hubiera sido Alito Moreno, No, entonces ellos no estarían en eso. Por supuesto que no estarían haciendo esa investigación. Y mucho me temo que este tema puede crecer hasta el tema del desafuero. desacuerdo, Ese es un tema que habrá que revisarlo con mucho cuidado, pero claro, pues yo creo que a Alito Moreno se les puso en la mira con si tomas en cuenta los precedentes, que no son cómo no, menores, con el propio Gerardo Fernández Noroña, que llevó a un ciudadano a sentarse a pedir una disculpa pública en una tribuna nacional. Es de escándalo lo que este tipo ha hecho. Como de escándalo es el tema de su casa en Morelos, tanto por la situación jurídica que tiene el predio, por lo nebuloso que está la adquisición de la misma, por la negativa que el propio Fernández Noroña ha tenido para aclarar de dónde sacó el famoso crédito, sobre todo porque pues personas como él o como yo, que ya tenemos cierta edad, él tiene, según ha confesado, 65 años. Primero recordarás que, por cierto, ahí se me estaba pasando decir esto, pero reta a Dorin en la comisión permanente y le dice, a sí, partir del 1 de septiembre estaré a sus órdenes en el campo que usted quiera. Ahí no le bueno, pesó que tuviera 65 años y que le dijera eso a un hombre que tiene una edad menor que él, claro, pero a Dorin, ¿no? Que es un diputado muy articulado, Federico Dorin, la verdad de las cosas, es un hombre estudioso, siempre está, digamos, defendiendo sus ideas de manera legítima, en mi opinión, pero yo nunca lo he visto claro, queriendo pelearse a golpes con nadie, pero lo reto a golpes, Noroña. Y luego el otro le contesta a uno más y entonces dice que no, que como el otro tiene 50 años y hay 15 años de diferencia, pues entonces él está pobrecito, en una condición de debilidad. Pero al final de cuentas, insisto, Alejandro Moreno, que ganó mucha popularidad en el tema, fíjate la catarsis social que se dio en las redes sociales. No, es correcto, no la califico de otra manera, fue una catarsis social y la gente se volcó en apoyo a Alito Moreno porque ya estaban así es, al gorro de lo que estaba pasando con Fernández Noroña, que es un tipo impresentable, la verdad de las cosas, y que, en mi opinión, pues él había estado provocando una situación que lamentablemente llegó así. Es muy triste que los poderes públicos, que el Congreso mexicano, pues tenga escenas de esta naturaleza entre los senadores en este caso. Pero pues ahí está la fiscalía haciendo, según esto, la reconstrucción de los hechos y sí, obviamente pues ordenado desde el poder porque pues no hay una independencia de la fiscalía frente a la presidencia de la República. ¿Para qué le hacemos al cuento? La presidenta de la República, sin más, le dio la razón a Fernández Noroña, sin más. Recordó hasta episodios de su vida estudiantil cuando, en su opinión, los priistas corrían y golpeaban a los demás estudiantes. Lo dijo con claridad al día siguiente de cuando ocurrieron los hechos en el Senado de la República, o en la así es, Comisión Permanente. Entonces, yo creo que estamos en una situación donde a Morena no le importa la legitimidad del poder, le importa digamos, el ejercicio del poder hiperconcentrado, del poder de un solo grupo, de una sola visión, y no el poder que implica la legitimidad de las elecciones, no el poder que implica la legitimidad que te da el respeto a las minorías parlamentarias, el respeto a las minorías políticas del país. No, ese no es el poder que quiere Morena. Morena quiere el ejercicio de un poder omnímodo, a como dé lugar. Somos nosotros y lo demás no importa. Y los morenistas tienen la desfachatez de perdonarse todo y de decirnos que no importa, que mientras ellos sean, pues todo está en orden y al fin que son las cosas que se le permiten por el pueblo a este tipo de gobernantes. Yo creo que esa parte va a hacer que muy pronto la gente se empiece a dar cuenta del terrible error de haber concentrado en exceso el poder en un solo grupo que ahora pues se apropió también del poder judicial.
Totalmente de acuerdo, Marco. Estamos ya en la recta final de esta mesa de análisis. Quiero pedirte pues un comentario respecto de tu columna publicada y un comentario final para la reflexión de este fin de semana, si nos haces favor. Mira, mi columna de esta semana tuvo que ver con el asunto de una iniciativa que hemos denominado Consenso Electoral, Así que es. fue firmada por 270 personas. Es el segundo comunicado de esta iniciativa de Consenso Electoral, que lo que está diciendo es, se hace un llamado abierto público para que se sumen todas las voces del país que tengan preocupaciones con el tema de la reforma electoral. Nosotros Claro. las hemos manifestado, hemos dicho que la comisión presidencial no pareciera ser la mejor ruta para poder realizar una reforma electoral, porque esta comisión lo que está planteando es la visión desde el poder y ya han apuntado los contornos de una posible reforma electoral. Consenso electoral que reúne voces de ex consejeros, ex magistrados, voces destacadas de los medios de comunicación, de los Ujú. grupos de organizaciones ciudadanas, de empresarios. Lo que está planteando es, súmense todos los que quieran decir y tengan algo que decir en materia electoral para defender la integridad de las elecciones. Y hemos planteado algunos ejes que nos parecen básicos para la discusión. Nos parece que una reforma electoral debe mantener la autonomía de los órganos electorales. Nos parece que estos órganos deben mantenerse profesionalizados para evitar improvisaciones. Nos parece que es necesario que la modificación a los mecanismos de la representación política pudieran darse en la perspectiva de acercar el porcentaje de votos que un partido obtiene en las urnas a el número de las sillas, de los asientos, de las curules o de los escaños, como le quieras decir, a Claro. que ocupan en las cámaras. Si tú sacaste el 20% de la votación, pues te corresponde el 20% de los diputados, Sí. no más de eso, no lo que ocurrió con Morena, que hay una hiper sobre representación donde con el 54% alcanzaste el 73% de los escaños. Es terrible lo que pasó en este caso con esta organización política. Ahora, nos parece también que se tiene que revisar los temas de fiscalización de los recursos que ingresan a la política a través de las campañas. Y creemos también que la elección judicial necesita una revisión porque la implementación de las elecciones del 27 no parecen viables con paquetes de casillas para las votaciones normales y con paquetes de casillas para las elecciones judiciales. ¿Cuándo vas a terminar de hacer los cómputos? ¿Y cómo lo No. vas a hacer, sobre todo cuando una de las propuestas que la 4T está defendiendo es desaparecer a los soples y disminuir la estructura del INE? No, ahogas a la autoridad electoral con una imposibilidad clara para poder hacer las elecciones. Esa es digamos, algunos de los temas que estamos planteando en consenso electoral y que, insisto, tiene un sistema de agregación absolutamente libre. Las personas que deseen participar simplemente pueden unirse con su firma y nosotros estamos pues en la lógica de poder participar en los foros de discusión, de presentar propuestas, de buscar que los diagnósticos técnicos de las autoridades electorales se puedan tener por revisados y por atendidos, porque no se trata nada más de que la 4T te diga, pues yo ya te di el derecho al uso de la palabra, pero pues hasta ahí, como ocurrió en el pasado con la reforma electoral de López Obrador. Entonces, de esto se trata la columna que escribí esta vez. Fue simplemente una reproducción de los puntos centrales de lo que hemos manifestado en los comunicados que suscribimos una enorme cantidad de personas que, insisto, tenemos orígenes y actividades completamente diferentes. Pues ahí está la propuesta que el doctor Marco Antonio Baños, reitera, una autoridad en materia electoral, ha puesto sobre la mesa esta alternativa para incorporarse a este nuevo proyecto ciudadano, este proyecto que tiene como finalidad, pues precisamente defender a nuestra nación, fortalecer nuestras instituciones y garantizar el acceso precisamente a una elección democrática, plural, incluyente, respetando la voluntad de los mexicanos en un proceso electoral que está en la antesala ya, el 2027 ya sería la segunda vuelta de esta reforma constitucional para seguir renovando el Poder Judicial.
y bueno, renovar el Congreso de la Unión y obviamente varios estados de la República Mexicana. Marco, como siempre, es un placer saludarte, es un honor contar con tu presencia. Te reiteramos la invitación la próxima semana, claro, si tu agenda te lo permite, y como siempre, es un gusto desearte un excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Julio. Igualmente, un saludo para todas y todos. Excelente fin de semana. Gracias. Muchas gracias. El doctor Marco Antonio Baños, aquí en Contrastando Noticias. No le cambie, ya está el maestro Nelson Vargas para precisamente platicar al respecto de pues el proyecto deportivo que bueno, ya es una realidad. Los resultados han sido pues muy alentadores y bueno, el maestro Nelson Vargas tiene algo muy importante que compartirnos. No le cambie, regresamos. Seguimos contrastando ideas.